Hola, amigas y amigos de Rompiendo el Silencio. Soy su amiga Elena Villanueva, la leona comprometida con la infancia. Y el día de hoy me encuentro en Tlaquepaque, Jalisco, con una mujer que yo admiro y puedo también presumirles que cuento con la gran distinción de tener una amistad con ella desde hace muchísimos años, que la investigué, he visto su trabajo. Estoy ahorita con la doctora Araceli Sanz Martín. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar con usted. Qué bueno. Doctora, por favor, si pudiera decirnos su nombre completo, cuántos años tiene y a qué se dedica. Uy, esas preguntas tan personales. Bueno, me llamo Araceli Sanz Martín, tengo 51 años y soy profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Trabajo en el Instituto de Neurociencias. Soy responsable del Laboratorio de Estrés y Neurodesarrollo y me dedico a estudiar los efectos que tiene el maltrato infantil sobre el desarrollo neurocognitivo. Doctora, pues yo conozco algo, o sea, bueno, su trayectoria, algo de su trayectoria, porque cada vez hace más trabajos, más investigaciones, publicaciones, pero para las personas que no la conocen, si pudiera platicarnos un poquito más de su formación profesional. Bueno, yo soy psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudié una maestría y un doctorado en Ciencias del Comportamiento en Orientación Neurociencias en la Universidad de Guadalajara. Ok. ¿Y cómo su área de investigación se enfoca a la infancia? ¿Usted lo escogió o cómo fue? Bueno, pues fue muy curioso porque me empezó a llamar mucho la atención cuál era el impacto de las situaciones estresantes en los niños a raíz de que me volví mamá, ¿no? Entonces coincidieron dos cosas, este hecho de tener un pequeño y estar muy preocupada por su bienestar, y por otra parte, tener una alumna que estaba interesada en estudiar el maltrato infantil. Yo estudiaba otra cosa, entonces llegó ella con esta inquietud, me puse a documentarme en el tema, estamos hablando del año 2011, y a partir de entonces dije, wow, ok, aquí hay una línea de investigación muy interesante en la cual quiero dedicar el resto de mi vida y pues ahí sigo. Ya tenemos de 2011 para acá, pues unos añitos trabajando. Sí, ya tiene 13 años en el Ujú. tema. Es de las muy pocas personas que se han enfocado al tema de investigar y probar, digamos, de manera científica las consecuencias del maltrato en la infancia. Este tema sigue siendo tabú y hace 13 años me imagino más. ¿Cómo respondía la comunidad científica? Al principio, colegas del Instituto de Neurociencias y amigos me decían, oye, Araceli, ¿cómo puedes tratar con un tema tan feo, tan doloroso, no? Hay un fenómeno que se llama distrés empático, que es cuando nosotros somos empáticos y vemos sufrir a otra persona, a veces el malestar que nos genera es tan fuerte que le sacamos la vuelta, como se dice en México, ¿no? Entonces muchos de mis amigos y compañeros decían, ay, es que es un tema muy feo, yo no podría trabajar con eso, es muy doloroso, ¿no? Y yo decía, bueno, pues alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y ahí sigo. Dentro de los maltratos, ¿podría explicarle a las personas qué es el maltrato infantil y cómo podemos definir los diferentes tipos de maltrato infantil? Bueno, el maltrato infantil es todo acto de comisión o de omisión en contra de un menor de 18 años que ponga en riesgo su salud física o psicológica. Existen cuatro tipos de maltrato principales, lo que es el abuso físico, en la cual al niño se le imponen pues diferentes castigos físicos, ¿no? Como golpes, quemaduras, jalarlo del cabello, darle con la chancla, el cinturón, etcétera, ¿no? Está el tipo de maltrato psicológico, que a veces es más difícil detectarlo y estudiarlo, que es todos aquellos actos de rechazo del niño, de desvalorización, de insultos, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, tiene que ver con el coartar las iniciativas del niño, ¿no? Por otra parte, tenemos el abuso sexual, que es algo muy doloroso, que es el utilizar a un menor de edad, vean que no estoy diciendo solamente niños, sino también entran aquí los adolescentes, un menor de edad para involucrarlo en actividades sexuales para las cuales no está preparado, y debe de existir una simetría
con respecto a la edad, al nivel de gratificación de uno con respecto al otro, ¿no? Normalmente se dice un adulto con respecto de un niño, pero podría ser también un adolescente con un niño 5 años menor que él, ¿no? Entonces, el chiste es que debe de haber esta asimetría. Y, En ay, perdón, no, adelante. y me falta la negligencia, que también es un fenómeno bastante importante y de hecho es el tipo de maltrato que más consecuencias tiene, que es la negligencia, es el no proporcionar al niño lo que necesita, tanto física como emocionalmente. Por ejemplo, como físicamente me refiero a darle alimento, casa, vestido, educación, etcétera. Y el bienestar emocional significa el darle todo el afecto, eh, la escucha, el soporte emocional que el niño necesita, ¿no? ¿Por qué es el maltrato, la negligencia del maltrato que tiene mayor consecuencias? Híjole, se ha visto, es que son varias cosas. En primer lugar, el niño necesita de, necesita del apoyo, del soporte de un adulto, ¿no? Esto es algo natural, o sea, los niños no tienen, sobre todo los niños más pequeñitos, no tienen la capacidad para poderse valer por ellos mismos, ¿no? Necesitan de un adulto con el cual deben de vincularse afectivamente y deben de confiar. Entonces, el hecho de que el padre no responda a sus iniciativas, a sus necesidades, etcétera, va a ser algo que va a generar muchísimo estrés, ¿no? Entonces, además del estrés, que esto ya genera daño, con la negligencia tenemos además deprivación, deprivación cognitiva en la cual el niño no es estimulado ni cognitivamente ni físicamente porque no se le atiende. Ajá. Una deprivación emocional, el niño no puede aprender a reconocer las emociones y a regular las emociones porque no tiene el contacto con una persona que lo cuide y de cuál aprenderla, ¿no? Entonces, en la negligencia suman estas dos cosas, la deprivación y el estrés provocado por la falta de contacto físico y emocional por parte de los cuidadores, ¿no? En el caso del abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, Ujú. este, ¿qué consecuencias provoca? Especialmente porque nos siguen sobrevivientes que luego dicen: "Siento que tengo muchos temas, pero no lo puedo expresar", no sé, problemas de memoria, Ujú. decía una sobreviviente que tenía TDA, pero ella se autodiagnosticaba como Ajá. TDA. Doctora, ¿cuáles son las consecuencias Ujú. del abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes? Bueno, entonces, primeramente, qué bueno que me preguntas esto, Elena, porque hay que entender que todo tipo de maltrato infantil va a generar estrés y estrés de tipo crónico. A pesar de que todo el tiempo los seres humanos decimos que el estrés es algo negativo, en realidad es una respuesta natural del organismo. Es una respuesta que involucra cambios emocionales, neuroendocrinos, fisiológicos, etcétera, para poder enfrentarnos a una situación que es demandante o desafiante, ¿no? Entonces, bueno, el estrés es algo natural. O sea, si de pronto imagínense cómo vivíamos hace muchos años, en la época, por ejemplo, en la época de las cavernas, ¿no? Si nos estaba persiguiendo un depredador, nuestro cuerpo necesitaba generar cierto tipo de hormonas, adrenalina, noradrenalina, y luego liberar cortisol para poder salir corriendo o bien para tener la energía y poder acabar con ese depredador, ¿no? Pero en la sociedad en la que vivimos ahora, el estrés se puede tornar crónico. Entonces, tratemos de imaginar cómo es la vida de un niño que sufre abuso sexual. Generalmente el abuso sexual se gesta en el interior de el núcleo familiar, o bien por personas muy cercanas al núcleo familiar, que pueden ser el amigo, el compadre, el entrenador, el sacerdote, el maestro, etcétera. Personas muy cercanas. Y otra característica que tiene el abuso sexual infantil es que generalmente se da de tipo recurrente. Por lo tanto, genera estrés crónico. Y a diferencia de este estrés natural y agudo, que algunos autores llaman euestrés, porque es bueno,
Este ¿Cómo, estrés, cómo lo llama? eu, euestrés, Ok, euestrés. ok. Este estrés crónico puede generar un montón de alteraciones, ¿no? Hay que entender que primeramente durante el estrés agudo se genera cortisol. Y este cortisol, híjole, va a propiciar que tengamos más glucosa disponible para poder salir corriendo, como ya les decía, y enfrentarnos a este riesgo o para luchar. Pero cuando se libera cortisol durante un tiempo prolongado, como pasa en el estrés crónico, entonces esta misma hormona va a tener un efecto deleterio tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico. Entonces, ahorita vamos a concentrarnos un poquito con lo que pasa a nivel del cerebro. En el cerebro va a provocar daños en diversas estructuras, como la corteza prefrontal, el hipocampo, la corteza temporal, parietal, dependiendo del tipo de maltrato, el cerebelo, el cuerpo calloso y en general los tractos de materia blanca que conectan a una estructura con otra. Entonces, estos cambios neurofuncionales lo, eh, lo que van a provocar es alteraciones cognitivas y alteraciones en el comportamiento y en las emociones. Entonces, a nivel cognitivo se ha encontrado que hay alteraciones importantes en ciertos tipos de memoria, lo que se conoce como memoria explícita o declarativa, que es esta memoria de la cual podemos recordar las cosas de manera voluntaria. Hay alteraciones en las funciones ejecutivas. Es algo que hemos encontrado en el laboratorio que está muy, muy alterado y en otro tipo de procesos como el reconocimiento de emociones. También, por ejemplo, es más común cuestiones como los trastornos de aprendizaje, el trastorno por déficit de atención del cual ya me hablabas, trastornos de personalidad. Es muy común que exista ansiedad, depresión y sobre todo es muy, muy, muy frecuente en estas víctimas recurrentes del abuso sexual infantil que desarrollan trastorno de estrés postraumático, sobre todo las mujeres. Doctora, usted comentaba que había consecuencias diferentes dependiendo del tipo de abuso que han vivido, según las áreas del cerebro. O Ujú. sea, por ejemplo, en el caso de una violación o una violencia sexual ya con tortura, a diferencia de solo tocamientos, provoca diferentes consecuencias, pero ¿está probado científicamente esto? Bueno, esta pregunta es interesante, Elena, porque, híjole, es difícil contestarlo desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder tener una muestra grande de personas que hayan sufrido el mismo tipo de maltrato, ¿no? Ese es un problema que tenemos todos los que, a nivel mundial, los que estudiamos maltrato infantil. O sea, normalmente dos personas no viven el mismo tipo de maltrato, no lo sufren a la misma edad, ni con la misma frecuencia, ni de la misma forma, ¿no? Entonces, más que hablar sobre la intensidad o las variantes del abuso sexual infantil, sí se han encontrado diferencias de acuerdo al tipo de maltrato, ¿no? Por ejemplo, se han encontrado en víctimas de abuso sexual que el área de la corteza parietal que representa los genitales femeninos, obviamente esto es en mujeres, es más pequeño, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que está sucediendo con estas mujeres? Pues que es tan traumático el estar siendo violentadas que de alguna manera el cerebro se protege haciendo el área más pequeña, ¿no? También se ha encontrado que los niños, por ejemplo, que observan mucho la violencia verbal entre los padres, tienen alteraciones justamente en las áreas del lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de maltrato que tengan, de la modalidad, pueden verse afectadas ciertas áreas. Pero algo importante, hay un grupo de áreas como la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, el cerebelo, que siempre se van a afectar cuando sea estrés. Son así como que las de siempre, ¿no? Siempre que haya un estrés grande, se van a afectar estas estructuras. Y ya otro tipo, como les decía, el área del lenguaje o la corteza occipital o la corteza temporal, depende un poquito del tipo de maltrato, ¿no? Doctora, yo escuchaba una conferencia de usted
en donde hablaba de que cuando las niñas y los niños son muy pequeños, Ajá, las consecuencias son mayores. sí. ¿Podría abondar el tema, por favor? Sí, lo que pasa es que entre más pequeño es un niño, uno, es más dependiente de los padres, ¿no? Tienen menos lo que se llama habilidades o estrategias de afrontamiento, ¿no? Un niño muy pequeño, menor de 2 años, pues si es golpeado, si es violentado o si es abandonado, pues no tiene cómo sobrevivir, ¿no? Ese es un factor. Y por otra parte, también estamos hablando de un cerebro que está en una etapa muy crítica del desarrollo, ¿no? Y que justamente cuando hay esta hipersecreción de cortisol, el cerebro puede tener muchos más daños, ¿no? A este respecto, hay un proyecto de investigación muy, muy interesante internacional que se hizo con niños rumanos, ¿no? Entonces, sabemos un poquito la historia de que Rumania estaba gobernada por un dictador. Entonces, este dictador le dijo al pueblo que les iba a dar X cantidad de dinero si tenían hijos, quería que hubiera más niños comunistas, ¿no? Y las familias que hicieron, pues se pusieron a tener hijos. Entonces, este dictador fue derrocado, lo quitaron, cambió el gobierno y obviamente no había manera de poder sostener económicamente esto. Entonces, ¿qué hacían las familias? Abandonaban a los niños y los mandaban a los orfanatos. Entonces, los orfanatos rumanos eran como una película de terror. O sea, teníamos a niños en cunas de metal, o sea, no había el personal para poderlos atender, para poderles cambiar el pañal, les ponían la mamila con una almohadita y demás. Entonces eran niños que estaban extremadamente privados, esto de privados, de afecto, de estimulación y demás, ¿no? Había mucha muerte súbita infantil y estas criaturas tenían problemas cognitivos y emocionales muy, muy tremendos, ¿no? Cuando la comunidad internacional se da cuenta de esto, entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno va a decir, pues vamos a tratar de dar a estos niños en adopción, ¿no? Entonces, aquellos niños que tenían la suerte de que los daban en adopción antes de los 2 años, tenían, podían crecer sin consecuencias. Pero los niños que tenían más de 2 años cuando eran adoptados, eran niños que siempre iban a tener algún problema de tipo cognitivo, conductual, psicológico, etcétera, ¿no? Doctora, en el área legal de atención del abuso sexual infantil, en el caso de niñas y niños Ujú. pequeños, nos encontramos con que muchas autoridades dicen que no pueden declarar a niños pequeños de edad preescolar porque no tienen la madurez para reconocer fielmente los hechos de violencia que pudieran haber vivido. En esos casos complicados, proponemos siempre que sea algo bonito para los niños, llamativo, con personajes, pero ahora sí en su materia, que son las neurociencias, sí se puede probar que hay violencia en un niño tan pequeño, ¿De qué tan pequeño estamos hablando, de Elena? 3 años de edad. Normalmente esos son los niños que las autoridades no declaran por considerarlos muy pequeños y que no podrían decir lo que les pasó. Ujú, Existen periciales psicológicas y victimológicas, ujú. pero nunca se hace una prueba, digamos, neurológica, que yo creo que Mira, nosotros hicimos una investigación en el Instituto de Neurociencias, mi laboratorio en colaboración con las doctoras Esmeralda Matute y Beatriz Beltrán, eh, y una alumna, dos alumnos de maestría, eh, Luis Miguel y Saraí, en la cual estudiamos justamente niños muy chiquititos, niños que estaban institucionalizados desde pequeñitos, eh, por dos tipos de razones. Razón número uno, que habían sufrido negligencia severa o las madres consumían drogas. Entonces eran pequeñines que desde chiquititos, casi desde que nacían, en los hospitales públicos eran retirados porque las mamás estaban muy mal por las adicciones. Y tenemos otro grupo de pequeñitos que había sido retirados por cuestiones más de violencia, de golpes y este tipo de cosas. El abuso sexual a esa edad no es tan frecuente. Entonces, básicamente era maltrato físico, ¿no? O negligencia o abandono. Entonces, lo que nosotros pudimos ver es que en ambos casos, tanto estos pequeñitos que eran retirados porque la madre era dependiente de las drogas, como los niños que habían sido maltratados,
tienen un retraso muy importante en el desarrollo, en todos los dominios cognitivos, ¿no? Lenguaje, el dominio cognitivo, el dominio psicoemocional y demás. Entonces, lo que sí podemos ver es que puede haber edades en las cuales el niño tal vez no esté en situación de hablar, porque ahorita voy a platicar que también puede haber alteración del lenguaje con el maltrato, ¿no? Entonces, claro que sí, pero sí existen herramientas, como les repito, como valoraciones neuropsicológicas, que sí nos podrían ayudar. No nos van a decir, este niño sufrió maltrato, pero sí nos pueden decir, este niño tiene un retraso en el desarrollo, ¿no? Entonces, es una herramienta más que pueden tener los psicólogos forenses y los abogados para establecer el diagnóstico y casi no se usa, ¿eh? Nunca lo he escuchado en un proceso legal. También hay otro proceso legal, que es Ajá. la evaluación del daño. Ujú, Y en la evaluación del daño creo que va muy de la mano con esto que esta materia que atienden, la neurociencia, ujú. porque se pide a una psicóloga poner las posibles consecuencias y los daños del abuso en los niños. Normalmente va enfocado a temas de emociones y a lo Ujú. que, pues, autores dicen que puede suceder en niños abusados. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo podría apoyarnos la neurociencia para valorar el daño del abuso sexual infantil? Bueno, fíjate que en ese tema estamos justamente trabajando mucho ahorita en el laboratorio, junto con otros investigadores de la Universidad Autónoma de Morelos, ¿no? Entonces, estamos tratando de buscar biomarcadores que nos ayuden a clasificar a niños, en este momento en realidad son niñas nada más, ¿no? Que han sufrido abuso sexual infantil. Entonces, ahorita hemos utilizado como biomarcador el electroencefalograma en niñas entre 12 y 17 años, niñas y adolescentes. Y lo que hemos encontrado es que con estos, analizando el electroencefalograma, haciendo análisis matemáticos, es muy técnico, no está el doctor Marcos Müller, que es el experto en esto, hace un análisis que se llama correlación genuina, y después otro doctor que se llama Jorge Hermosillo, eh, alimenta un sistema de inteligencia artificial que clasifica. Bueno, en resumen, hemos logrado que el programa de inteligencia artificial clasifique a las niñas con más de un 80% de exactitud a partir del electroencefalograma. Esto quiere decir que sí pueden existir biomarcadores que otra vez no creo que nunca podamos decir 100% este niño sufrió abuso, pero que sí podrían complementar todas las estrategias que ya maneja la ley, ¿no? Que se deben de utilizar para determinar si un niño ha sufrido abuso sexual y también para poder estimar el daño, ¿no? O Exactamente. sea, si nosotros, o sea, además de los problemas emocionales, que es algo que tal vez la gente está más consciente, se evalúa, por ejemplo, el daño cognitivo que puede haber y los trastornos de aprendizaje y demás, todas las secuelas que puede haber en el maltrato, pues obviamente se podría estimar muchísimo mejor el impacto que tiene el daño, ¿no? O sea, todo el tipo de terapias psicológicas, neuropsicológicas, psiquiátricas, etcétera, que van a estar el niño para recuperarse, ¿no? Claro. Realmente creo que hay muy poco conocimiento de lo terriblemente grave que puede ser el maltrato infantil. ¿Por qué considera, doctora, que alrededor del abuso hay tantos problemas en el tema legal, el temor a denunciar? Cuando los niños no son institucionalizados y están con sus familias, a Ujú, veces no actúan. En el tema de usted que se ha enfocado a estudiar el comportamiento ujú. humano, ¿a qué se deberá todo este tema? Híjole, es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de niños que sufren abuso sexual en el entorno familiar o, como les digo, por una persona muy cercana, pues, híjole, puede haber uno desde el temor al daño, ¿no? Ay, ¿sabes qué? No vayas a contar esto porque esto es nuestro secreto. Y si hablas, le va a ir mal a tu mamá o a tu hermanito o te va a ir peor a ti, ¿no? Entonces puede haber el miedo porque hay una amenaza. Por otra parte, también en el abuso sexual puede haber muchos sentimientos encontrados. O sea, generalmente el abusador sexual no es una persona que va a llegar con un niño y va a abusar de él sexualmente con penetración y demás desde el principio, no. Normalmente es una persona carismática
que no podríamos imaginar que es un abusador sexual, no traen un letrero de yo abuso de los niños, ¿no? Que se acerca al niño, primero en buena onda, ¿no? Ay, y poco a poco se empieza a acercar y lo empieza a seducir, ¿no? O sea, desde el punto de vista afectivo, ¿no? Entonces va teniendo acercamientos cada vez más y más y más próximos hasta que ya hay un abuso sexual franco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la víctima? Que la víctima está muy confundida, dice, bueno, si esta persona, ¿por qué la persona a la que yo quiero me está haciendo esto? O sea, ¿por qué el secreto? Entonces, esto también confunde mucho al niño y también por eso a veces no habla, ¿no? Luego, en este proceso de la seducción, también el niño puede sentirse culpable, ¿no? Y bueno, y es que, pues es que me regaló un juguete y yo se lo acepté, y es que, entonces hay tanta confusión que el niño a veces no sabe qué diablos está pasando, ¿no? Y por otra parte, también hay veces que adultos del entorno cercano del niño lo saben y por no destruir a la familia, por temor al violentador, etcétera, no se denuncia. Entonces, puede haber muchísimos factores. Otro elemento también es que muchas veces, como ya comenté, el abuso sexual genera daño cognitivo y alteraciones del lenguaje. Entonces, a lo mejor el niño es muy pequeño o tiene un deterioro cognitivo que no le permite expresar expresar con palabras lo que le está sucediendo. Pero cualquiera que sabe un poco de abuso sexual infantil sabe que el abuso sexual infantil genera muchas alteraciones y que son evidentes, ¿no? En el caso de otras consecuencias, se habla mucho de la película Fragmentado, en donde es una Ujú, persona abusada sexualmente que tiene un trastorno de personalidad múltiple. ujú. Em, ¿Podría ahondar un poquito del tema para los que no entendemos qué es esto? Mira, el trastorno de personalidad múltiple, híjole, es un debate en la psicología tremendo de si existe o no, ¿ok? Fuera de Hollywood, estamos en el mundo normal de los psicólogos. O sea, yo hasta ahorita no he conocido a un colega que me diga, yo tuve un paciente con personalidad múltiple. O sea, no lo conozco. O sea, todavía ahorita ya tengo un ratito en el área. Entonces, hay mucha controversia. Si realmente es un trastorno como tal o es algo que puede generarse a partir de ciertas terapias psicológicas mal aplicadas, ¿no? Como puede ser la hipnosis clásica. Entonces, hay mucha controversia y yo no soy una experta en el tema. Entonces, sí, no me gustaría decir algo que no fuera conveniente. Pero lo que sí te puedo decir es que es un trastorno, si existe el trastorno, es muy raro y, y hay el debate en la psicología si existe como tal o es producto de terapias mal empleadas. En el caso también de consecuencias del abuso, he escuchado a las psicólogas hablar de el trastorno límite de la Ah, personalidad. este sí es muchísimo más común, Elena. O sea, este ya, o sea, el trastorno límite de personalidad o como decimos nosotros los psicólogos, el TLP, para que sea más cortito, es una consecuencia, sí, bastante común. Entonces, ¿qué es el trastorno límite de personalidad? Es como su nombre lo dice, un trastorno de personalidad en el cual la persona tiene una inestabilidad afectiva muy importante y muchísima impulsividad, ¿no? Lo que se ha reportado en el abuso sexual infantil es que es más común que las mujeres sean las que desarrollan trastorno límite de personalidad y los varones es más común que desarrollen trastorno de personalidad antisocial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto de los problemas de personalidad antisocial, disocial? Han cambiado mucho los nombres en las diferentes versiones del DSM, ¿no? Son personas que sistemáticamente violan las normas, son personas que son frías, que no tienen absolutamente nada de empatía y que por ende, pues pueden abusar de las otras personas sin el menor remordimiento, ¿no? Normalmente la gente dice que antisocial es aquel que se esconde, Ujú, pero, por ejemplo, las personas que tienen la parafilia de pedofilia tienen ujú. una conducta antisocial. Exacto, exacto. Entonces, sí, y te digo que los no, o sea, hay muchísimos nombres para esto, te digo, va cambiando de acuerdo
a las versiones del DSM. Hay gente que le llama psicópatas, trastorno de personalidad antisocial, disocial, pero finalmente es esto, o sea, hay un problema para poder conectar empáticamente con las otras personas, lo cual puede llevarme a abusar felizmente de los demás. Y por otra parte, hay muchísima impulsividad. Entonces, nótense cómo en los hombres y en las mujeres hay mucha impulsividad. Es distinta a la lexitimia. La lexitimia es la incapacidad para poder hablar de mis emociones o de las emociones, ¿ok? Y la empatía es la capacidad de poder resonar, de poder resonar emocionalmente con otra persona. Es decir, yo te veo llorar y entonces yo siento tu tristeza y lloro contigo. ¿Me explico? Entonces, en las personas que tienen este tipo de trastorno de personalidad antisocial, pueden ver que estás triste, pero este reconocimiento de la tristeza es algo cognitivo. No están resonando, su cerebro no está recreando la emoción de tristeza como pasa en una persona que no tiene este trastorno, ¿no? He escuchado que son personas que planifican en lo oculto acciones en contra de la sociedad. Hablamos de secuestradores, personas que Ujú. cometen, delinquen. Eso sería una conducta antisocial. Sí, fíjate que esto que comentas es muy importante. Una de las consecuencias que hemos visto en el laboratorio que son más evidentes y drásticas en el maltrato infantil es eh, eh, las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo. ¿Pero qué es el funcionamiento ejecutivo para que todo el mundo lo entienda? Pues bueno, es esta habilidad para ponerme una meta a largo plazo. Por ejemplo, irme de viaje, ¿no? Me quiero ir de viaje a Europa de mochilazo. Entonces, ya tengo esta meta que tengo que hacer, pues hago un plan, ¿no? Y entonces voy ahorrando, tengo mi cuentita en el banco y voy metiéndole para ahorrar para mi viaje, ¿ok? Entonces, ya tengo una estrategia, tengo que inhibir la información irrelevante. Voy por la tienda, veo unos zapatos, digo, no me los compro, estoy ahorrando para mi viaje. Entonces, estoy inhibiendo las distracciones, ¿ok? Y en todo este proceso me mantengo motivado, me mantengo en una misma dirección y mantengo la idea de que me quiero ir de viaje en la memoria de trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, las funciones ejecutivas son funciones cognitivas muy complejas, que básicamente incluyen la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Y con estas se pueden construir funciones ejecutivas más complejas, como la planeación y la resolución de problemas. Entonces, bueno, regresando al abuso sexual infantil, primeramente en el laboratorio estudiamos niñas y adolescentes. Y entonces realmente nos sorprendimos muchísimo porque nosotros esperábamos encontrar una alteración, pero no tan grave como la encontramos. Eh, hay que hay que considerar que, bueno, la muestra con la que trabajamos eran de niñas institucionalizadas. Son niñas que son institucionalizadas por el abuso sexual. Esto significa que, uno, el abuso sexual fue muy severo. Dos, no había ningún apoyo familiar que pudiera albergarlas o estaban en espera de que algún día la ley resolviera y pudieran ir con algún otro familiar, que también pasa. Entonces, lo que pasaba regresando a las funciones ejecutivas, lo que encontramos es que las niñas, cuando las comparábamos con el grupo control, que eran niñas con el mismo coeficiente intelectual, con el mismo nivel educativo y el mismo estatus socioeconómico, estaban dos desviaciones estándar por debajo de la norma, ¿no? O dos desviaciones estándar que las niñas control. Las niñas control, a pesar de que eran de un nivel socioeconómico medio bajo, estaban en la norma y las otras niñas no. O sea, la alteración era tan grave como si hubieran tenido una lesión franca en el lóbulo frontal. Ojo, uno de los controles que tuvimos para seleccionar a esta muestra de niñas es que no hubieran tenido algún tipo de traumatismo cráneoencefálico. Entonces, bueno, podemos atribuirle este deterioro en el funcionamiento ejecutivo al abuso sexual infantil, la negligencia y todo el maltrato y las condiciones en las cuales ellas vivieron. Entonces, bueno, esto era lo que pasaba con las niñas, ¿no? Y en el 2022 entró a mi laboratorio Jocelyn Quintal y entonces le dije, pues vamos a ver qué pasa con los varones, ¿no? Y tuvimos suerte y encontramos una muestra suficientemente grande de chicos que habían sufrido abuso sexual.
¿Por qué digo suerte? Porque aunque el abuso sexual infantil en varones es muy común, también es mucho menor la denuncia por todas las cuestiones eh, que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, lo que encontramos en los hombres, Elena, es que tenían una afectación mucho menor que las niñas, ¿ok? Básicamente, y cuando había alteración en el funcionamiento ejecutivo, solamente había en el control inhibitorio. Es decir, eran igual de impulsivos que las niñas, pero las funciones ejecutivas como la planeación Ujú. no estaban afectadas, ¿ok? Entonces, si tomamos estos resultados y lo comparamos con otra investigación previa que hice antes sobre reconocimiento emocional, en la cual encontré que los chicos y chicas que habían vivido abuso sexual tenían problemas para reconocer las emociones de los demás, imagínate lo que nos da. Ojo, personas que no pueden reconocer las emociones de los demás y por ende tienen problemas de empatía, que son impulsivos, pero pueden planear, pues justamente pueden terminar en estas actividades delictivas como la planeación de un secuestro, de un robo, etcétera, de los que tú ya habías comentado, ¿no? Sí, hemos visto que en algunos casos hay personas que rompen el patrón de las terribles consecuencias. Claro. ¿Por qué? Híjole, una de las cosas que se ha reportado en la literatura que es muy importante es la es qué tan cercano es el parentesco y el apoyo social que tiene la víctima, ¿no? Entonces, recordemos la muestra que yo estudié, que son niños institucionalizados. O sea, la muestra de las niñas, porque los varones era otro rollo. Los varones vinieron de diferentes casas, hogares. Ahorita les puedo platicar un poquito de cuáles eran sus circunstancias. Pero bueno, estas niñas institucionalizadas, o sea, vivieron un maltrato infantil muy severo. La mamá no estaba porque había muerto, porque se había ido, o la mamá era cómplice, es decir, sabía del abuso y no había dicho nada. Entonces, en este caso, la niña no tiene un familiar que pueda contenerlo, que pueda ayudarlo, que pueda salvarlo, ¿no? Del abuso. Entonces, esta es una de las situaciones que son una variable muy importante. O sea, un niño que sufre abuso, pero alguno de los padres o la abuelita o la tía, etcétera, va, denuncia, lo apoya, etcétera, esto al niño le ayuda muchísimo. Otra de las cosas que se ha visto es la cercanía. O sea, no es lo mismo que sea el compadre lejano el que abusa del niño a que sea el papá, ¿no? O sea, aquí el vínculo y la confianza y todo y el amor, o sea, está mucho más trastornado, ¿no? Otro tipo de variable que tiene que ver es la edad del niño, el sexo, ¿ok? El tipo de abuso, etcétera, ¿no? Ahorita que hablaba de esto, recordaba a víctimas de Ujú, delitos delicados como trata o no por infantil. ujú, Em, Doctora, en el año 2013 una persona quiso entrar a la fundación y pues no, al final ya no se integró a la organización por diversos motivos, qué bueno, porque para el año 2021 se mostró que lo estaban persiguiendo por producción de no por infantil. oh, Dios mío. Es una conducta antisocial. Esta persona era muy encantadora y se ofrecía a darnos este equipo de sonido para no tener que pedir prestado. Y Ujú, él quería unirse como voluntario. Tenía una semana y quería ser director de la organización. ujú. Y mucha gente me dice: "No, no puede ser, era una persona muy buena". En el tema del comportamiento, pues, al final es probado. También la fundación tiene un caso de una víctima de él, que es un niño con discapacidad, Oh. hijo de personas que tenían una gran amistad con él. Entonces, ya son varios casos. ¿Qué podría decirnos, doctora, sobre este tipo de comportamientos? Ay, pues desafortunadamente es muy común que las personas que vivieron alguna forma de maltrato repitan esta conducta con otros niños, ¿no? Y entonces el ciclo de la violencia puede ir de generación en generación en generación, ¿no? ¿Qué variables puede haber ahí psicológicas? Pues muchas, ¿no? Desde la identificación con el agresor, ¿no?
O sea, si yo soy un niño pequeño y estoy indefenso y veo que hay un adulto grande, todopoderoso, que me hace cosas, yo aspiro a lo mejor convertirme en ese adulto grande y todopoderoso, ¿no? Y lo hago. Tuvimos un caso de un paciente que es un menor que había abusado de sus hermanos menores. Ujú. Era un niño de 13 años y decía que lo hacía para que sintieran lo que él sintió. Ya, es muy común, claro. ¿Qué está pasando en su cerebro? Pues ¿Por qué? lo que está sucediendo es que probablemente se está identificando con el agresor, ¿no? Supongo, él tuvo terapia cognitiva conductual. Ujú. Es algo muy común. En este caso, o sea, es algo que vemos, por ejemplo, mucho en las casas hogares, niños que llegan a las casas hogares por abuso sexual y después abusan sexualmente de sus compañeros en las casas, ¿no? En el caso de las víctimas que, piensan que, pues, bueno, ya pasó, ¿para qué voy a terapia? Yo viendo estos videos puedo comprender un poco, ¿qué recomendación les puede dar como experta en estos temas del comportamiento? Híjole, la primera recomendación que les hago es que lo hablen. O sea, realmente el silencio no es amigo de este tipo de cosas. O sea, hay que hablar, ¿no? Y hablarlo con la confianza con la persona que más confianza le tengamos, que no necesariamente va a ser el papá o la mamá, no, pero sí una persona con la cual podamos acercarnos, ¿no? Un familiar, un maestro, un amigo, personal del DIF, asociaciones como la tuya de granito de arena que trabajan con ese tipo de cosas, ¿no? Pero el paso número uno es el abrir el secreto, porque siempre hay un secreto aquí. Entonces, hablar, esto es uno. Dos, la persona debe darse cuenta que no es culpable. Y ahorita que lo decimos, o sea, muchos dirán, ay, ¿cómo se puede sentir culpable un niño? Es muy común. O sea, justamente por esto que les platico, o sea, muchas veces los niños y las niñas piensan, híjole, si no hubiera saludado de beso a fulanito, o si no me hubiera vestido así, o entonces piensan que ellos son responsables de esto y no. Entonces, la segunda cosa importante es darse cuenta que no son culpables. Y la tercera es buscar apoyo, apoyo psicológico, neuropsicológico, psiquiátrico. Va a haber casos en los que también se requiera atención médica, o sea, ginecólogo, proctólogo, etcétera, el pediatra y asesoría legal, ¿no? Doctora, después de escucharla y ver todas las consecuencias del abuso, sí se puede salir adelante. Claro que se puede salir adelante y que conocemos muchísimas personas que sufrieron abuso y, y que ahora están mejor, ¿no? Hay una frase muy bonita, ¿no? Que, que dice que uno puede desarrollarse a través o sea, a partir del trauma, ¿no? Hay personas que viven una situación así y que se deshacen, ¿no? O sea, nunca se recuperan. Hay personas que se recuperan y hay personas que incluso se desarrollan. Entonces, ¿qué es lo que le permite a una persona el recuperarse o incluso el desarrollarse? Pues justamente el ver el significado que tiene este evento, ¿no? Hay muchas personas que sufrieron infantil o sexual y demás, y que denuncian, que van a terapia, pero que después se vuelven activistas y luchan por los niños maltratados y ayudan a otras personas y entonces resignifican el trauma, ¿no? Y resulta ser que son mejores ahora que cuando sufrieron el maltrato. ¿Cuál es el caso más fuerte que le ha tocado conocer? Claro, desde el campo de la investigación, pero decir, bueno, es un caso delicado. Ay, híjole, es difícil decírtelo porque realmente, otra vez, como yo trabajo con niños que viven en casas hogares, los casos son muy fuertes, ¿no? Yo creo que entonces voy a hablar un poquito a lo mejor del impacto que tuvo en mí, ¿no? O sea, a lo mejor porque por el tiempo en donde empecé a trabajar con esto, que los casos de trata, o sea, los casos de trata para mí son verdaderamente terribles, ¿no? Conocí el caso de una niña que vivía en una comunidad rural, que fue secuestrada por estos grupos de la delincuencia organizada y que pues lo obligaban a prostituirse. Fue de los casos más tremendos, ¿no? ¿De qué Y edad?
O sea, yo la conocí ya viviendo en una casa hogar a los 14 años, entonces fue muy, muy chiquita cuando fue secuestrada, como a los 10 11 años, ¿no? Entonces, además, toda la tortura psicológica que le infringían para obligarla a delinquir era espantoso, ¿no? Y además de este tipo de actividad sexual, en la cual ella era esclava, porque obviamente ella no le pagaba, ella no recibía el dinero por esta actividad, sino que otros la estaban explotando. Además, como había sido secuestrada por esta banda de delincuencia organizada, ella fue testigo, por ejemplo, de asesinatos, de este tipo de cosas que suelen hacer estos, ¿no? Entonces yo creo que este ha sido el caso que más me ha impactado, ¿no? Y esta niña en particular, ¿qué consecuencias tenía? Eh, Ella tenía un trastorno de estrés postraumático terrible, o sea, ella no podía dormir, tenía pesadillas casi todas las noches, siempre estaba ansiosa y tenía muchos problemas en el funcionamiento ejecutivo y en la memoria y demás, ¿no? Las personas que vivieron abuso cuando eran niños y que ahora son adultos, ¿pueden tener también trastorno de estrés Claro, postraumático? claro. De hecho, o sea, puede ser que toda la vida tengan trastorno de estrés postraumático o puede ser que tienen trastorno de estrés postraumático, de repente cesan los síntomas y de pronto en el medio ambiente hay un evento que lo dispara y puede resurgir. Entonces, por ejemplo, claro que puede haber trastorno de estrés postraumático por abuso sexual infantil en las personas. Puede haber daño cognitivo, sí, pues siguen habiendo problemas en las funciones ejecutivas en adultos que vivieron abuso, sigue habiendo problemas en la memoria en adultos que vivieron abuso infantil. Entonces, como les platicaba, las consecuencias son de por vida, ¿no? Permanentes. En Ujú, el tema de las funciones ejecutivas de las sobrevivientes de abuso en la ujú. infancia, de manera cotidiana, ¿cómo serían esas funciones? Ay, pues mira, es la habilidad para acordarme de lo que tengo que hacer, para poder planear las actividades, para inhibir una conducta que no quiero hacer, por ejemplo, el comer. O sea, por ejemplo, es muy común los trastornos alimentarios con personas que sufrieron alguna forma de maltrato infantil. Entonces, no puedo parar de comer, o sea, no puedo parar de tomar alcohol o de consumir una droga, ¿ok? Una persona me dice algo y entonces no puedo inhibir mi respuesta emocional. ¿Qué otra cosa? No puedo cambiar la estrategia que estoy utilizando para resolver un problema, sino que me quedo en lo mismo. Puedo ponerme distraído, o sea, de repente, como digo, se me olvidan las cosas, se me va la onda. eh, Procrastino. ¿Qué significa procrastinar? Que digo, mañana hago lo que no quiero, lo que no me gusta, mañana apago, mañana recojo, mañana lavo los platos al ratito, ¿no? Esta es otra conducta bastante común. Y la toxicomanía, es decir, las adicciones, Ujú. ¿por qué algunas personas presentan tantas adicciones? Es una comorbilidad muy frecuente con el maltrato infantil. Hay estudios desde la neurociencia que nos pueden dar luz al respecto, ¿no? Y el primer factor que importa es que hay un sistema en el cerebro que se llama el sistema recompensante. No sé si la audiencia alguna vez ha oído hablar de él. Es un grupo de estructuras que están en una parte del cerebro que se llaman los ganglios basales y que reciben proyecciones de un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en condiciones normales, si nosotras hacemos algo que nos gusta, por ejemplo, nos comemos un chocolate, ¿no? O estamos viendo una película o estamos enamorados y demás, pues se activa este circuito de la recompensa, ¿no? Si de pronto nos llega un billete, si de repente vemos que Hacienda nos regresó impuestos, alguna de estas cosas interesantes donde hay una ganancia, wow, se activa el sistema de la recompensa, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho experimentos en los cuales se tiene personas que sufrieron maltrato infantil y se les pone un juego en donde ganan dinero, ¿no? Entonces, mientras que las personas normales, uff, se activa súper padre el circuito de la recompensa, en las personas que vivieron maltrato no. O sea, se activa poquito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las personas que vivieron maltrato van a necesitar estímulos muy poderosos para tener la misma situación de poder. Entonces, si para una persona que no vivió maltrato ir al cine es recompensante,
a lo mejor el chico que vivió maltrato va a necesitar algo más intenso, como meterse una sustancia, ¿no? Además, otra de las cuestiones, además de que necesitan más placer, necesitan más estímulos para obtener placer, hay otras cuestiones que también son interesantes. Recordemos que había impulsividad, ¿no? Entonces, bueno, si soy impulsivo, pues voy a tener menos capacidad de poder decir que no cuando me ofrezcan una droga. Otra de las cosas que ya hemos platicado es que hay mayor probabilidad de tener depresión o ansiedad y las drogas de abuso pueden aliviar temporalmente los síntomas, ¿no? Entonces, como podemos ver, genera una serie de consecuencias que va a predisponer a las personas a que fácilmente puedan engancharse con el consumo de una droga. ¿Es lo mismo esto que una personalidad límite? No necesariamente, o sea, no todas las personas que consumen una sustancia pueden tener trastorno de personalidad límite, no. Pero las personas que tienen trastorno de personalidad límite por esta impulsividad que tienen, pues es más o sea, pueden más fácilmente engancharse con una sustancia porque no pueden decir que no, ¿ok? Esa parte de vivir al límite. Claro, o sea, al límite de las emociones. Además, ya platicábamos que en el trastorno límite hay una gran inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, claro, si yo consumo una sustancia que de pronto me hace sentir bien cuando estoy deprimida o que me hace sentir relajada cuando estoy ansiosa, pues voy a buscarlo, ¿no? En el caso de las personas que tienen alguna situación de estas, ¿pueden salir adelante? ¿A qué te refieres con? Que tengan ya un tema de no poder decir que no, que vivieron abuso, que tienen muchas de las consecuencias de las que hablamos. Claro, es que siempre se puede salir adelante, ¿no? Pero hay que buscar ayuda. Ahora bien, la ideación suicida, doctora, cuando una persona tiene estas ganas de morirse, Ujú, que sería, pues, esta depresión crónica o ujú. trastorno depresivo mayor. También, por ejemplo, en el trastorno límite de personalidad es muy común la ideación y el intento suicida, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Otra vez, buscar ayuda. O sea, buscar ayuda de un especialista que te ayude a ver que esos pensamientos que te están llevando a pensar que la vida no tiene sentido, de que todas las personas que te rodean estarían mejor si tú no estás, que te des cuenta que estos pensamientos son irracionales y que no es así. Y si lo necesita la persona, también puede ser que algún medicamento le ayude, ¿no? Algún Eh, medicamento psiquiátrico. psiquiatra. Obviamente, prescrito por un especialista, o sea, no es de que yo tengo ganas de suicidarme, voy a la farmacia y me compro una medicina, no funciona así, o sea, me siento mal, tengo ideación suicida, voy a buscar ayuda, voy a pedir ayuda primero, otra vez, con quien más confianza le tenga, con el sacerdote, el tío, la abuelita, el amigo, el maestro, etcétera. Y después, a lo mejor con la ayuda de estas personas, buscar un especialista en psicología, en psiquiatría. Y también en neurología se puede, ¿verdad, doctora? Sí, también en neurología. En el caso, por ejemplo, de personas que tuvimos en su momento ideación suicida o lo intentamos, Ujú. hay personas que dicen: "Es que yo no puedo comprender lo que piensa una persona". Y ella también es muy difícil de explicar. Y quería pedirle, por favor, que les explicara qué es lo que esa persona vive, porque es muy fácil señalarla y juzgarla como cobardes, quieres llamar la atención, más en adolescentes. Ujú. ¿Qué es lo que están viviendo estas personas? Híjole, es que yo creo que todas las personas que hemos tenido alguna vez ideación suicida, realmente tienes un sesgo cognitivo. ¿Qué es un sesgo cognitivo? O sea, algo le pasa a tu mente que no puedes ver más que las cosas feas de la vida, ¿no? O sea, puedes tener un montón de cosas buenas, porque siempre en cualquier historia, agarremos la historia de cualquier persona, siempre hay luz y hay oscuridad. Pero en este estado de depresión y de ideación suicida, yo solamente veo la oscuridad, ¿no? Entonces, hay una serie de pensamientos completamente irracionales, ¿no? De la vida no vale la pena, siento tanto dolor que quiero huir, o simplemente ya no quiero sufrir, o me siento tan culpable que entonces quiero castigarme. O sea, hay muchos motivos, ¿no? Realmente es muy difícil que una persona que nunca ha estado deprimido y nunca ha pensado en suicidarse entienda lo que pasa a una persona
que está ahí, ¿no? Cuando uno sale de este estado y te volteas a ver y reflexionas, dices, ¿cómo diablos podía pensar tantas tonterías? Y además me parecían lógicas, ¿no? Sí, Pero es cuando te sales, pero en ese momento te parece lógico todas las cosas que estás pensando. Por eso es muy importante que acercarte a alguien que te digas, oye, ¿sabes qué? Elena, Araceli, eso es tu mente, no es la realidad, ¿no? sí, claro. Doctora, una pregunta, en el caso de las autoridades y los niños pequeños, retomándolo Ujú, nuevamente, en ocasiones dicen: "No, puede haber evidencia médica del daño, como infecciones, enfermedades de transmisión sexual", pero las autoridades dicen: "No, no podemos declarar a un niño pequeño, por ende, no se puede realizar". ujú. ¿Qué sugerencia puede dar usted que ha trabajado, digo, desde otro campo, con infancia, pero con su formación también en psicología? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podrían intentar estas autoridades para que estos niños y niñas puedan hablar? Para siquiera darles la oportunidad, ¿en qué condiciones podría ser? Otra vez es que hablar depende de la edad y del daño que tenga el niño. Entonces, o sea, el abuso sexual infantil y todas las formas de maltrato van a generar cambios en los niños. Ahora, es importante que ninguno de estos cambios es sinónimo de que esté el abuso, ¿ok? Pero algo que es bien importante es ver el antes y el después. O sea, el niño se iba desarrollando de cierta manera y a partir de cierto momento ya no controla esfínteres, tiene conductas hipersexualizadas, de repente ya no quiere ver a ciertos familiares o de repente tiene un pudor excesivo, no quiere que lo vean o empieza a ser agresivo con sus compañeritos. O sea, ahí el niño no está hablando verbalmente, pero la conducta nos está diciendo que algo está pasando. Entonces, claro que se puede investigar, ¿no? O sea, Sí, normalmente para dar el diagnóstico, en estos casos en donde no hay eh, una prueba física, ginecológica o médica de que hay de que hay el abuso sexual, porque puede haber muchas maneras de practicar un abuso que no impliquen penetración. O sea, los cambios conductuales, emocionales y cognitivos del niño pueden ser una evidencia de que algo está pasando. en el caso, por ejemplo, de niños que presentan enuresis, que se hacen pipí nuevamente cuando ya lo controlaban, en el caso de niños que se muerden las uñas, tienen temor a ser bañados, tocados, o a ciertas personas, nos encontramos el otro panorama que es el legal, que dice: "No, no puedo hacer nada al respecto", ¿no? Y llegan los familiares: "Es que el niño tiene estas conductas". ¿De qué manera podría apoyarnos la ciencia, la neurociencia, a poder probar que algo está pasando? Como te digo, yo creo que el seguir buscando biomarcadores, o sea, ciertas medidas biológicas, cognitivas, que nos puedan indicar que algo está pasando en el cerebro y en el cuerpo del niño, ¿no? Todavía no lo tenemos, Elena, o sea, todavía no tenemos la herramienta, pero yo confío a partir de lo que hemos encontrado y todo lo que se ha reportado en la literatura, que vamos a estar en un futuro próximo la posibilidad de poder generar estrategias basadas en biomarcadores y con la ayuda de la inteligencia artificial para poder diagnosticar a los niños. En la actualidad, por ejemplo, con electroencefalogramas o pruebas que puedan medir la segregación de cortisol, sí también podría abonar en este Sí momento. podría abonar. Como te digo, o sea, una prueba de cortisol nos puede decir, ay, el niño tiene estrés, pero no podemos saber cuál es la causa del estrés, ¿no? Claro. Sin embargo, un niño muy pequeño que tiene muy elevado el cortisol, o sea, pues no se necesita ser como que muy inteligente para saber que el niño está viviendo estrés y en su círculo cercano, ¿no? Porque es el círculo donde vive el niño, ¿no? Digamos que un niño que ya se probó que vivió tocamientos legalmente, Ujú, está en su proceso y luego le piden a las psicólogas que hagan un informe de evaluación del daño. ujú. Ahí también las autoridades podrían utilizar estas pruebas. Exacto. Es que normalmente las variables cognitivas que son tan afectadas por el maltrato infantil no las utilizan como evidencia, ¿no? Sí. Y son precisamente las pruebas fehacientes de que hay Entonces, un daño. el niño tiene retraso en el lenguaje, en el desarrollo psicomotriz, o sobre todo lo que hemos encontrado que más se afecta es desarrollo psicoemocional, desarrollo del lenguaje y desarrollo cognitivo. En los niños pequeñitos,
hasta los 6 años que han sufrido maltrato, ¿Y ¿no? cómo se puede observar esto para los que no sabemos? Con pruebas especializadas, ¿no? Sí las hay en esos Sí, momentos. y las hay en México, y una de las pioneras en desarrollar pruebas neuropsicológicas para evaluar niños en México es la doctora Esmeralda Matute, que también trabaja en el Instituto de Neurociencias, y tenemos muchas herramientas para hacerlo. O sea, las pruebas sí las hay, y hay instrumentos que han sido validados en México, que es muy importante no utilizar la prueba que se usó en España o en Estados Unidos y nada más las traducimos al español, sino usar pruebas que fueron validadas en niños mexicanos. Pues sí las hay, entonces hay que usarlo también. O sea, en todo nuestro menú de evidencias, o sea, entre lo mucho, lo poco que nos puede decir el niño, los cambios en la conducta, lo que juega el niño, ajá, los cambios, por ejemplo, que puedan observarse en herramientas como el electroencefalograma, los niveles de cortisol, etcétera. O sea, podemos ir armando el rompecabezas, y claro que sí se puede hacer una evaluación mucho más certera de lo que está pasando, ¿no? Maravilloso. Ahorita en YouTube hay un debate acerca de los peritos y ciertos peritajes, especialmente en grafología, Mm, que se ha comprobado, pues, que no es tal cual una ciencia. ujú. Pues, qué bueno que tenemos este panorama, que sí existen pruebas que se pueden emplear en niñas y niños en la actualidad con validez en temas de neurociencia y demás, y psicología también. ¿Algo más, doctora, que quisiera agregar? Creo que algo en lo que también mucho hay que trabajar es en la intervención, Elena, porque la mayoría de las instituciones, tú no me dejarás mentir, porque tú tienes mucha experiencia con la tuya, con Granito de Arena, llegan los niños y se les da como que la atención inmediata, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar la denuncia y hay que trabajar el trastorno de estrés postraumático y la neuresis, o sea, como que la crisis, ¿no? Pero una de las cosas que es importante también, como ya platicaba, es que el maltrato infantil pues va a generar daños a largo plazo, ¿no? Entonces es muy importante trabajar la parte cognitiva, y la parte cognitiva y conductual se puede trabajar con muchas herramientas, ¿no? En el laboratorio también hemos trabajado con una herramienta que actualmente está muy de moda por su utilidad y por todos los beneficios que se ha encontrado, que es el entrenamiento en atención plena, o mejor conocido como mindfulness, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado con niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual infantil. Les hemos dado un entrenamiento más o menos corto de mindfulness de 8 semanas, y hemos encontrado que la capacidad de los niños para poder inhibir su conducta y para poder regular sus emociones se incrementa, ¿no? Y disminuyen, por ejemplo, los síntomas de trastorno de estrés postraumático. Entonces, una de las ventajas que tiene el mindfulness, este entrenamiento en mindfulness en comparación a otras estrategias, es que es costo eficiente. ¿Por qué? Porque podemos aplicarlo de manera grupal. Entonces, cuando nosotros estamos sobre todo en las organizaciones no gubernamentales o en los hospitales o las clínicas públicas, hay pocos recursos económicos. Entonces, diseñar terapias grupales puede ser más conveniente, más barato que diseñar una terapia personalizada, ¿no? Con esto no estoy diciendo que el entrenamiento grupal vaya a suplir la terapia individual psicológica, son cuestiones complementarias, pero sí me parece muy importante que en el tratamiento de las víctimas, si algo que consideren los abogados para estimar el daño, es que los niños tienen que aprender a autorregularse e inhibir su comportamiento, y que para esto necesitan un tratamiento de otro tipo, ¿no? Que Sí, va claro. más allá del rescate emocional. Va más allá de la típica terapia que se promueve, que es la terapia individual, sino Ujú, que también hay estas otras actividades que ujú. el ser necesita. Sí, a mí una de las cosas que me preocupa mucho, Elena, en este sistema mexicano de institucionalización, realmente cuando un niño sufre abuso y finalmente habla y no hay nadie en su familia que lo protege, pues va a dar a una institución. Y muchas instituciones, cuando el niño cumple los 18 años, sale de la casa hogar, el gobierno o la institución se lava las manos y no sabemos qué pasa con ellos.
Entonces, hay diferentes modelos y hay diferentes tipos de instituciones. Hay unas instituciones con programas integrales muy, muy buenos que los preparan para salir, pero hay otras que no. Entonces, este tipo de terapias en atención plena, en autorregulación, pueden ser terapias además que preparan a los niños para salir al mundo exterior y poderse enfrentar a la sociedad, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir abajo ligas donde pueden conocer su trayectoria, su trabajo y demás. Muchas gracias por acompañarnos en Rompiendo el Silencio. Muchas gracias a ti por la invitación, Elena. Amigas y amigos, pues ya vimos otro panorama más con una persona especialista en el tema de investigación de las consecuencias del abuso sexual infantil y del maltrato. Nos vemos pronto.